Saludos amigos del canal, les hablo en el día de hoy desde la ciudad de Medellín, Colombia, y les estoy transmitiendo en vivo, en directo y a todo color. Les habla Santiago Gutiérrez Villegas. Yo he estado leyendo algunos de sus comentarios antes de iniciar el video de hoy, ya que hoy es día de fiesta y he tenido más tiempo. Y me da la impresión de que algunas personas que ven este video ya diferido, luego de que lo publico, no entienden o no se han dado cuenta de que hay la oportunidad en estos videos en vivo de hablar directamente con las personas que hacen los comentarios, a quienes los estoy saludando en este momento. Es por eso que inicialmente uno no se precipita, o yo no me precipito a iniciar el video inmediatamente, algo que me han cuestionado y me han criticado de que yo no inicio en el primer segundo. Ahora, hay un comentario de parte de Leo Cadio y de José Antonio Vivas, obviamente muy interesados en que yo divulgue por este canal cuál es mi filiación política, y yo realmente ni siento temor ni me da vergüenza. Yo toda la vida he tenido un modo de pensar sobre Colombia muy parecido al de Gustavo Petro. Sin embargo, y lo digo de antemano para pues finalizar este cuestionario que me hacen en las últimas horas. En las elecciones pasadas del día de ayer habían dos candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Lo que buscaban ambos políticos, prácticamente lo mismo. Y yo estuve muy a favor de Maduro y he estado haciendo videos sobre Venezuela hace casi 4 años. Sin embargo, en el día de ayer, por el tema de las dudas que he tenido sobre el aspecto autoritario del candidato Gustavo Petro, yo voté por Rodolfo Hernández. No porque sea viejito o le guste los viajes en yate, como lo han mostrado por los videos, sino, vuelvo y repito, por esa duda que yo siempre he tenido de la parte autoritaria de Gustavo Petro. Sin embargo, como lo dije en el día de ayer, como colombiano, para las que sea, estoy a favor de que el país crezca, de apoyar al candidato, siempre y cuando no, no despliegue su parte autoritaria. Ahora, yo no hago parte del gobierno de Gustavo Petro y no puedo opinar pues cómo va su gobierno a trabajar en los próximos días. Hoy el tema al que me voy a referir lo hago, me llamó la atención mucho este planteamiento que ha venido casi que a diario sobre el tema de que Lavrov, el canciller Lavrov, y tanto él como el presidente de la Federación Rusa, ellos dicen que ellos no han invadido a Ucrania. Y la gente, hombre, Santiago, ¿cómo que no han invadido a Ucrania? ¿No ves acaso, Santiago, que allá están las tropas rusas que envían sus misiles, que atacan a diario en Severodonetsk, que atacaron en Mariupol, en Gerson? Hombre, sí, pero lo que dice el canciller es que esto fue previo a una cantidad de conversaciones, de requisitos, de cartas, de comunicaciones desde Rusia, en las que se le solicitaba a los Estados Unidos, a la OTAN y a Zelensky de no iniciar un operativo que estaban planeando desde el interior de Ucrania contra las fuerzas de Donbass. Sí, pero ¿cómo que no han invadido los rusos a Ucrania? Y yo me puse a profundizar en el tema, a estudiar el tema. Y yo me pregunto algo similar. ¿Será que entonces, siguiendo la misma línea de planteamiento de el canciller Lavrov, entonces Estados Unidos tampoco está metido en la guerra? Entonces, Estados Unidos prácticamente lo que está haciendo desde la distancia son simples pañitos de agua caliente. Y es este el tema que quiero, pues, en los próximos minutos, dialogar con ustedes. Antes, por obvias razones del título del video, quiero hacer referencia a lo que ocurrió en el Mar Negro,
que esto ha sido publicado por varias plataformas. Habían 109 personas en estas plataformas, 21 ya han sido evacuadas. En las restantes 2 plataformas no hubo daños mayores ni heridos y los empleados se preparan para ser evacuados. Expulsaron el gas de las tuberías, detuvieron temporalmente la extracción. Este hecho fue confirmado por el diputado ucraniano Alexei Goncharenko en su canal de Telegram. Él dice que se trató de ataque de misiles. El ataque de misiles a las plataformas redujo la producción rusa de gas en el Mar Negro. Esta empresa que fue atacada por fuerzas ucranianas tiene un nombre, Chernomornevgas, y esta empresa fue nacionalizada en el año 2014 por las autoridades de Crimea tras su anexión por Rusia, y allí se explotan yacimientos en las plataformas marinas del Mar Negro y del de Azov. Las plataformas en las que presuntamente el ejército ruso instaló sistemas de radares se encuentran a 100 kilómetros de la ciudad portuaria de Odessa y a 150 kilómetros de Crimea. Esta es la noticia, pues, del titular de la miniatura de mi video del día de hoy, y ya pues doy inicio al tema ya de opinión, que espero que sus comentarios estén pues dirigidos al tema de lo que voy a hablarles enseguida. Bruselas, en el día de hoy hubo energía por el tema de los altos costos del combustible y de la electricidad. Esto obviamente iba a ocurrir, el proceso de esta guerra. Han habido incentivos en los últimos días de esta guerra de Ucrania para que se envíen armas a Ucrania. Incentivos como podría ser el de debilitar a Rusia, como podría ser el de sacar a Rusia para siempre de territorio ucraniano, incluyendo la devolución de Crimea. Dicen, y es un comentario generalizado, que los rusos no pudieron apoderarse de la capital de Ucrania, de Kiev, debido a esa ayuda de la OTAN y de los Estados Unidos. Pero también hay un consenso en cuanto a que los aliados de Estados Unidos en los últimos días se han dedicado a palabras y más palabras, y con palabras no se ganan las guerras, se ganan con la fuerza, se ganan con armas, peleando allá en las batallas. Dicen también, y antes de iniciar el tema de hoy, que se ha perdido de parte de los aliados un enfoque, el enfoque en el tema de la guerra, y ese enfoque de una ayuda que sea sostenida. Y algunos piensan que esta guerra de Ucrania va a durar para siempre. Pero todos estos comentarios no van dirigidos al tema de el por qué y qué se podría hacer para que esto no ocurra. Saludos a todos amigos del canal. ¿Por qué están desenfocados los aliados en los últimos días? Los aliados están desenfocados por el tema de la inflación en sus países, por los problemas con los suministros y sobre todo porque estamos apenas saliendo de una época de COVID, de este gran contagio. ¿Por qué están desenfocados en Estados Unidos con el tema de la guerra en Ucrania? Por obvias razones, como por ejemplo el tema de la violencia, que están matando mucha gente en las escuelas en Estados Unidos, por el tema de este famoso, lo que ocurrió el 6 de enero, de parte de los aliados, amigos de Donald Trump, y las elecciones que ya vienen, las famosas elecciones de midterm. Todo esto ha desenfocado esas ayudas que estaba enviando los Estados Unidos a Ucrania. Y todo esto le conviene ¿a quién? A Putin. ¿Por qué le conviene? Porque está todo esto que está ocurriendo en el mundo y en Estados Unidos está desestabilizando los países y alejándolos de ese propósito de querer enfocar todo lo que ocurre las 24 horas del día en el problema de Ucrania. Este esfuerzo sostenido que lo vimos al principio de la guerra, ¿por qué ha disminuido esa intensidad? Porque también ha contribuido a que esto haya disminuido, porque se prometen unas cosas, se anuncian unas ayudas y cuando ya llegan ya es tarde. Ese periodo entre el anuncio y la llegada
cada vez se prolonga más. Ese momentum que necesita la guerra, que para que haya momentum en la guerra se necesita un flujo constante de ayuda y de armas para que en Ucrania quienes pelean contra los rusos puedan, ya teniendo los elementos y el material, anticiparse en las batallas, modificar, anticipándose, hacer cambios debido a que tienen los suministros en esta guerra contra Rusia. Ahora, los burócratas en Estados Unidos y en la OTAN no han podido traducir, estos burócratas, la diferencia entre el intento de querer ayudar y esa anticipación que se necesita en Ucrania para poder ganarle esta guerra a Rusia. Simplemente le da una lista de elementos para enviar que se meten en el proceso burocrático que es el mismo a nivel mundial, y esto no permite que en Ucrania tenga los elementos para jugar antes del comienzo de la guerra. Lo que es importante anotar es que antes de la guerra, el 70% de todo lo que salía por Ucrania en cuanto a exportaciones salía por el mar, y ahora los rusos se están apoderando de los puertos en el Mar Negro. La guerra realmente, o las guerras, se han ganado siempre atacando y no defendiéndose. Y ahora Ucrania está tomando la postura de la defensa. Bueno, para ingresar ya directamente al tema del título de la miniatura del video de hoy, de cómo muchos, y sobre todo aquí también en este canal, dicen que la realidad es que Rusia sí ha invadido a Ucrania. Pues yo les digo a ustedes que Estados Unidos, aún sin haber enviado tropas a Ucrania, también está metida en la guerra. Si Rusia dice que ya invadió Ucrania, yo digo que Estados Unidos se podría considerar que ya ingresó en esta guerra, no como lo quiere hacer Biden desde la distancia. Dijo Biden al principio, ¿se acuerdan ese discurso que dijo? Creo que fue en Polonia, Dice, es que a Putin no se le puede permitir que esté en el poder en su país, que fue luego desvirtuado por sus asesores. Este fue un inicio con ese comentario, o entre paréntesis se podría decir, leyendo la mente de Biden. Para Biden, su país sí está en la guerra. En el mes de marzo ya se cambió este código y ya no se hablaba de que la solución era la salida de Putin, sino que la meta de los era la de ayudar a Ucrania en su defensa. Miren cómo va cambiando lo de Estados Unidos. Y cuando yo hablo de Estados Unidos, hablo de su gobierno, de la Casa Blanca, hablo del Congreso. A propósito, esta imagen que ven en pantalla, me había olvidado mostrarla. Esta imagen es el Mar Negro, el Mar Negro. Vean qué bonito. No es negro, sino que ese es el nombre. En abril, continuando el tema, en abril ya se cambió otra vez el chip, se cambió el eslogan de campaña de parte de Estados Unidos que dice no estar en esta guerra, y ya de parte de Estados Unidos se dice es que nuestra meta es la de debilitar a Rusia. Eso fue dicho también por el secretario de Defensa, debilitar a Rusia. Ahora, como algo consistente en el tema de parte de Estados Unidos, es la de que Estados Unidos no quiere estar en una guerra contra Rusia. Estados Unidos no está peleando contra Rusia. Dice Biden posteriormente, Estados Unidos no quiere iniciar una guerra entre la OTAN y Rusia. Esto lo dijo en el mes de mayo. Miren que esto se está desenvolviendo y uno pues escudriñando va encontrando. Dice Biden, mientras Rusia no ataque a Estados Unidos y a los países aliados, estén tranquilos que Estados Unidos no va a intervenir. Dice, no vamos a enviar tropas a Ucrania, no vamos a atacar a la Federación Rusa, a los Pilatos. O sea, está diciendo que Rusia, está diciendo que Estados Unidos, perdón, no quiere estar en guerra. Qué bonito, ¿ah? Ahora, yo me pregunto, ¿saben los estadounidenses cuándo su país está en una guerra? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? ¿En qué situación? ¿Acaso alguien les dice? ¿O cómo hacen los ciudadanos de Estados Unidos para saber si su país está en guerra?
Nada más y nada menos que investigando encontré que Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos, expresidente en el año 1964, como parte de su campaña para la presidencia, él decía, yo no voy a permitir que los American Boys, que los muchachos de los Estados Unidos vayan a una guerra. Febrero del año siguiente, 1965, ¿qué hizo Lyndon B. Johnson? Nada más y nada menos que inició lo que llama esta campaña Rolling Thunder, Thunder es trueno, Rolling, rodando, este trueno que rueda, y envió a los American Boys, a los muchachos de los Estados Unidos, a la guerra en Vietnam, después de que dijo que no quería estar en guerra. Él prometió que no iba a la guerra, que no, y luego dijo que sí. Ocurrió algo en los Estados Unidos posteriormente que todos nos acordamos, que lo veíamos por televisión y nunca se me olvida. Esto de las Torres Gemelas, septiembre 11. Septiembre 11, increíble cómo derrumbaron estas dos torres. Y de ahí se inició lo que se llama una guerra perpetua en la que se creó una ambigüedad geográfica, fronteriza, de todos los temas. Este tema después de que ocurrió este desastre de las Torres Gemelas, esto dio pie a George W. Bush a que iniciara allá en Estados Unidos, a que se hiciese, a que se empoderara con una ley de guerra que le permitía, sin consultar al Congreso, hacer una cantidad de intromisiones en territorios extranjeros. Esto creó algo bastante borroso sobre el tema de lo que es guerra y de lo que no es guerra, porque esto le dio la oportunidad al presidente de los Estados Unidos para actuar bajo su propio parecer, para determinar cuándo podría enviar y no armas y soldados a otros países del mundo. Empezó los Estados Unidos con el tema que le vendían al pueblo, no, es que para que haya guerra tienen que enviar soldados. Y así lo entendió el pueblo de los Estados Unidos, que se acordaba de lo que había ocurrido en Vietnam, en Irak y en otros países del mundo, como ahora ocurre, por ejemplo, en Yemen. Pero debajo de cuerda, ¿qué empezó a hacer los Estados Unidos? Empezaron a trabajar el tema de los drones y de los ciberataques, que con estos drones y estos ciberataques empezaron a matar gente en territorios alejados. Con estos drones atacaron edificios, edificaciones, sin la necesidad de enviar tropas. Con eso se lavaron las manos. Miren que no hemos enviado tropas, pero estaban haciendo actos de guerra en países extranjeros. En el año 1942, que estuve investigando, desde el año 1942 no se ha declarado la guerra en los Estados Unidos. ¿Pero qué? George W. Bush en el año 2002 consiguió algo que se llama amplio poder de guerra para el uso de fuerza militar. 2002. Le dieron ese poder a George W. Bush. No le dieron por cuánto tiempo lo podía usar, no le dieron en qué circunstancias, hasta qué límite tenían tiempo en geografía, en limitación geográfica. Él utilizó esto a su amaño y esto creó prácticamente un monstruo, una bola de nieve que empezó a crecer desde esa época. Atacaron en Pakistán, atacaron en Somalia con drones y en la actualidad siguen actuando en Yemen, por ejemplo. Atacaron en Pakistán a Al Qaeda, Estado Islámico, a los militantes talibanes desde el año 2004, en Somalia desde el año 2011. Esta coalición entre Arabia Saudita y los Estados Unidos para atacar a Yemen lo han hecho con ojivas made en los Estados Unidos, fabricadas, hechas en los Estados Unidos, ojivas que han sido utilizadas, con las cuales han matado bastante gente en Yemen. Esos objetivos planeados de ataque en Yemen, de común acuerdo con Arabia Saudita, fueron todos creados, fabricados, concebidos por funcionarios
del Pentágono de los Estados Unidos. Yo encontré algo que me pareció interesante. Hay un artículo en la Constitución de los Estados Unidos que es el artículo 1, que lo pueden investigar si quieren, por favor. Este artículo dice que el Congreso de los Estados Unidos hay que consultarlo para declarar guerra. Artículo 1. Y Estados Unidos lleva en Yemen más de 7 años sin consultar al Congreso de los Estados Unidos. Hay también algo que se llama The War Power Resolution, resolución para el poder de la guerra desde el año 1973. Estuve leyendo y dice, este poder de guerra, esta resolución, limita el tiempo y las acciones iniciadas por el presidente del país, que tampoco ha sido consultada por el presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos, en definitiva, cruzó esta línea roja en Yemen. No lo digo yo, lo dicen desde el año 2019 un grupo de congresistas de ambos partidos en los Estados Unidos que también puede ser consultado como dato verídico, como dato que puede ser comprobado. Lo que ocurrió y está ocurriendo en Yemen es muy parecido a lo que está ocurriendo en Ucrania. Miren pues cómo que dicen que, cómo critican a Lavrov porque él dice que su país no está invadiendo a Ucrania, pero miren que Estados Unidos dice que tampoco está en guerra ayudando a Ucrania contra Rusia, pero sí se parece lo que está haciendo Estados Unidos en Yemen a lo que están haciendo en Ucrania, los Estados Unidos. En mayo de este año, oficiales de los Estados Unidos contribuyeron, para la muerte que dije yo ayer de 20 generales rusos. No son 20, sino que son 50. Y también para este hecho de este barco ruso que fue bombardeado y hundido, que las noticias pues quedaron en el olvido. No se pudo verificar, no pude verificar en ninguna parte cómo fueron los hechos, pero sí que Estados Unidos le ayudó a Ucrania para este hecho. Y mientras tanto, a pesar de que supuestamente Estados Unidos no ha declarado la guerra, Biden firmó para enviar 40.000 millones de dólares a Ucrania. Y eso ustedes lo pueden verificar. Para enviar no solamente ayudas en armas, sino ayudas de inteligencia. También, antes de la guerra, Estados Unidos había enviado una cantidad similar de ayuda militar y de inteligencia y de entrenamiento de tropas en Ucrania sin consultar al Congreso de los Estados Unidos. Acto a seguir, el presidente de los Estados Unidos propuso el envío de sistemas móviles con lanzaderas de proyectiles múltiples prohibidos en esta guerra por la Federación Rusa, y también el envío de 4 drones de gran poder a los que se les puede adaptar misiles Hellfire, todo esto para hostigar a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Me pregunto si este ataque a este barco y si este ataque a estos generales no hubiese sido contra Rusia, sino contra los Estados Unidos, ¿qué hubiese ocurrido? Les pregunto a ustedes, amigos del canal. Claro que casi todos los canales, plataformas informativas dicen que Estados Unidos no está en la guerra. ¿Será que eso mismo piensan ustedes? ¿Que eso mismo piensan los habitantes de todos los países del mundo? Amigos, nuevamente les agradezco su sintonía y los espero en el próximo video, en el día de hoy. Por favor,